Buenos días, queridos, buenos días. Hoy tenemos un tema que nos afecta a todos. Es un tema recurrente en la historia de la humanidad desde el principio. Es la normalidad, entender qué es la normalidad. Y claro, la normalidad, en principio, así, a secas, sin meter valores, ni cosas de esas, ni juicios, ni nada, es todo aquello que una persona o un grupo de personas o millones de personas aceptan como normal, es decir, aceptable. Aceptable y aceptado. Y es decir, que no provoca tensión. Al ser común a todos, pues no provoca tensión. Luego está lo que se llamaría la anormalidad, que sería todo lo que a los otros grupos, individuo, grupo o millones de personas no les va bien la normalidad de los otros. Y claro, el fregado en la historia de la humanidad es mortal. Porque ahora, como veremos, que revisaremos una serie de cosas, pues es un momento peculiar. Un momento peculiar que nos lleva hasta qué punto el ser humano ha sido normal alguna vez. Es decir, hasta qué punto el ser humano ha llegado a tener uso de razón. No decir que tiene razón, porque todos pensamos que tenemos razón, individualmente, grupalmente, millonariamente. Millonario me refiero a un grupo de personas. Sino a tener razón, uso de razón. Pero claro, ¿qué es el uso de la razón? Porque si nos preguntamos qué es el uso de la razón, de esto de que tanto nos hablan profesores en el colegio, filosofía, gestión, bueno, la gestión es otra cosa, pues nos damos cuenta mirando un poquito para atrás y para adelante, a futuro ni miramos. Es como que, ¿qué coño, perdón, qué coño es la razón? Joder, o qué carajo, va a empatar, coño y carajo, perdón, ¿qué es la razón? Y claro, nos damos cuenta que, por ejemplo, si agarramos en la parte de la conciencia del mundo, la parte espiritual, el ser, el mundo, en todos los fregados de toda la vida, de toda la vida, que se ha metido Dios o lo sagrado, lo común, lo normal, ha sido liquidar gente, o sea, matar gente, el pecado, condenar, acusar, el infierno, los demonios, el ser superior que te vigila, a través de un intermediario siempre. Y podemos coger lo que os dé la gana. Los mayas que cortaban cabezas, corazones, comían. Los griegos también, que hacían sacrificios humanos. Los católicos, los musulmanes, los judíos. Budistas no. Ahí se la. Los hindúes. Coño, es que no hay una religión del el mundo divino, la parte sagrada del ser humano que no tenga un tomate. Entonces, la normalidad, lo normal, pues lo normal sigue. Ya os expliqué ayer que el Papa de repente deja que las mujeres lean el libro sagrado y no pasa nada. 1.000 millones de personas, por lo menos, han estado aguantando y siguen aguantando ahí una teocracia como normal. Porque es oye, lo que nos han educado en el colegio. Y seguimos ahí, ¿no? Los musulmanes ni os cuento. Velo, no velo, lo que queráis. Entonces, lo de la normalidad y lo del uso de la razón es peculiar, siempre ha sido peculiar en la religión. También se llama cultura. También lo hemos llamado cultura. Es una cultura peculiar, bella, mosaicos, vestidos, peculiar. Es cultura, es que no nos queda otra cosa. No, que yo creo que lo llamamos cultura, podríamos llamarlo cultura del terror, pero lo llamamos cultura porque si lo llamásemos de verdad como se llama, echamos a correr y no tenemos cultura. Bueno, tenemos una cultura del bien o una cultura del terror, pero ahí entraría tal vez en la dualidad esa. Bueno, la razón. Si nos tiramos al mundo político, como dice mi amigo aquel, la flipamos. Pero la flipamos mal. Porque democracias
que medio funcionaran y medio funcionen hasta hace poquito. Hasta hace poquito y ahora está todo en cuestión. Hasta hace poquito. Imperios, dictaduras, totalitarios, teocracias, oligarquías, oligocracias. Sí, no sé, los griegos tienen una cantidad de términos ahí espectaculares. Esclavos, antes, ¿no? Antes que se podía decir esclavos, ciudadanos, gobernantes. Ahora no, ahora hay democracia, pero ahora hay, digamos, hay usuarios de redes sociales, que seríamos los esclavos, aristocratas, y luego, ¿cómo es? Los de las empresas multinacionales y los gobiernos, o al revés, no sabemos cómo está. Pero también tenemos comunismo, anda que no mata gente, con una idea buenísima de que nos iban a salvar el mundo. Pero es que sigue. Es más, sigue en países democráticos. Fascismo, nazismo, Pol Pot, populismo. No pongo ni nombres de países. Estados Unidos, por ejemplo, la persecución macarciana. Yo qué sé, ahora, por ejemplo, con el control de las redes sociales contra Trump, que es un pirao totalmente. Pero amárrate tú con los demócratas, que los demócratas hasta no hace mucho, es más, os voy a poner a decir hasta cuándo, hasta que Kennedy llega a ser presidente un poquito antes. De hecho, Kennedy tiene que corregirse un poquito en sus discursos. Era casi esclavista, tenía muchos esclavistas. No, lo de la igualdad con los negros, no. Entonces dices, hostia, tronco, pero esto... No hablemos ya ahora, por ejemplo, de los conceptos económicos, capital, gestión de empresas, ¿no? Que ahora hablan mucho, gestión de empresas. Hostia, tío, es que si tú ves cómo funciona la economía del mundo, es como psicópata. Está liderada por sí, pero no es acusarlos a ellos, no, es que estamos todos metidos en lo que es la normalidad, lo que es normal para nosotros. Ayer, por ejemplo, vi una serie que me encantó, Fran Lebowitz, de Martin Scorsese, varios capítulos, que son entrevistas a Fran Lebowitz, que es una escritora muy sarcástica, que me encantó. Ella pone un ejemplo de que va un día a una subasta de un cuadro de Picasso. Entonces, cuando entra el cuadro, empezaba la salida a 56 millones de dólares, todo el mundo callado. Cuando se ejecuta la subasta se va a 94 millones de dólares. Y cuando acaba, todo el mundo aplaude. Entonces ella se hace una pregunta, porque es sarcástica, pero es más lista que el hambre. A mí, bueno, piensa un poquito, ¿no? Y dice, qué paradoja, ¿no? O sea, en realidad, el aplauso se lo tenías que haber dado cuando sale el cuadro que lo enseñan. Un aplauso a esa obra de arte, no al precio final, que es la ejecución de una compra. Pero el mundo está al revés. Entonces dices, hostias, bueno, a lo que iba. Entonces dices, los gestores, ¿no? Los gestores de la banca, los gestores de las grandes corporaciones, pues son que tienen un tocado. Por ejemplo, el de Apple tiene un tocado que te cagas, Bill Gates tiene un tocado que te cagas, el Tesla campeón ahora, Elon Musk tiene un tocado pero es que todos tenemos un tocado, pero nos mola, porque luego yo creo que para acabar de entender el que nos mola y aceptar que esa es la normalidad del desarrollo de una persona desde que nace, va al colegio o no va al colegio, pim pam pum, luego trabaja, progresa, todo ese mamarrachismo que nos cuentan, en realidad, si tiramos de los últimos 30 años, solo se sustenta en base a varias cosas, a 3 cosas, que son a 4. Vamos a ver si me da para 4. Una, a las pastillas, a la medicación, para el estrés, la ansiedad, una. Al ocio, todo. Comer, beber, fumar, drogarse. 3. La incitación al consumo, porque es para que te tengan enganchado, que siempre quieren más, que siempre quiero más. Y luego la cuarta sería, pues la nueva pastillita, que es el rollo coaching, incluida la meditación, yoga y varietés, donde te dan el manual de
porque es que, flipante, sé más productivo haciendo estos 10 pasos que te doy yo. Es más, te doy los 10 pasos, te doy el libro, te doy mi curso, te vendo flores y te vendo unos inhaladores para que te cures y aguantes el tirón. Entonces, cualquier cosa menos cuestionarse o cuestionarnos, hablo por mí también, dónde estamos y qué no estamos. Entonces, a lo que iba, lo de la normalidad. Por ejemplo, yo recuerdo lo que he contado muchas veces, que el señor este argentino que conocí en Palo Alto, que se fue de Argentina en los años 70, yo lo conocí en el 2011, me contaba, es que la gente se acostumbra en mi país a lo que no se tiene que acostumbrar uno. Y digo, joder, y es cierto, igual que en España, aquí nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a tener un gobierno ahora mismo, ¿no? Populista, comunista, independentista, unificador de España a base de terroristas, control de los medios, control de la crítica, pero bueno, antes teníamos al Bigotín, nos acostumbramos, el Bigotín que sacó mayoría absoluta, el Bigotín que salió con el señor este que ya no existe en España, que es Puyol, la familia no existe, pero en unos años atrás existió. Y ahora la España está toda enmierdada, también, ¿no? También. La verdad es que a él le pusieron una bomba, eso es cierto, casi se lo cargan. Con lo cual ahí, bueno, pero sí nos acostumbramos a eso, nos acostumbramos a la corrupción del PP y del PSOE y de Izquierda Unida y de los sindicatos y de la monarquía. Nos hemos acostumbrado a eso. Hablamos, pero el país no pasa nada. Lo que hacemos es hablar, nos calentamos por Facebook, por no sé qué, pero nada más. O sea, nos hemos acostumbrado. En Venezuela parece ser que también se han acostumbrado. Se ha acostumbrado a Zapatero a decir que Venezuela está una única y libre y fantástica que la gente come. Es increíble. Entonces, nada, simplemente quería comentaros esto. Es una mini análisis en cuanto a qué es el ser humano cuando hablamos de, no, el camino de la paz, no sé qué, ya sabéis, lo contaba ayer, el libro del siglo VIII de los budistas, donde si no crees en el karma, estás jodido, tienes que creer. Los cristianos y católicos en otra cosa, la economía de mercado en lo que es, los comunistas en lo que es, o sea, cualquier cosa menos pensar. Cualquier cosa menos pensar. Así que nada, a mí esto hoy me ha sido como un rayo catódico para saber dónde estoy y qué puedo hacer. Qué puedo hacer sobre todo conmigo. Y qué es lo que yo hago, contar cosas de meditación y liderazgo, pero yo no cuento cosas de cómo respirar, no sé qué, resuelve tu vida. No, si es yo lo hago como ejercicio para mí y lo cuento para vosotros para que cada uno haga su proceso. ¿Sabes? Del tipo, hay que estrés, ya, pero tengo un trabajo que estoy 9 horas trabajando, el niño no llega al colegio, los abueos, necesitan los abuelos, todas esas cosas normales y corrientes del día a día, que seguimos sin preguntarnos. No nos preguntamos. ¿Por qué? Porque no podemos parar. No queremos parar. Y esa es nuestra nueva normalidad. Entonces, cualquier análisis ridículo que hagamos, se cae. Pero es normal. Es normal porque nosotros, cada uno de nosotros, cada grupo compartimentalizado, cada millón de elementos unidos, tenemos una normalidad. Y lo cierto de la cosa es que somos bastantes anormales. Cualquier cosa menos la paz, el bienestar y el respeto. Estamos lejos. Queremos que mejoren unas cuantas cosas, sí, porque sobre todo porque tenemos baño para ir al baño y esas cosas, y agua de grifo, pero pocas cosas más, Os mando un besito, os quiero mucho y ya sabéis, normalidad y razón, un análisis. Hasta luego.